El Rey de las Alcantarillas es uno de esos episodios de Hey Arnold que bajo una apariencia de simple aventura urbana esconde una carga simbólica, psicológica y emocional mucho más profunda. Todo comienza con una escena aparentemente sencilla. El abuelo le pide a Arnold que recoja un reloj que mandó a limpiar, un reloj que asegura que no le confiaría a nadie más. Desde este primer momento, se establece una presión emocional sutil pero importante. Arnold, como muchas veces en la serie, se convierte en el niño al que los adultos tratan como responsable, lo cual genera en él una mezcla de orgullo, ansiedad y sentido del deber. Pero esa responsabilidad se pone a prueba casi de inmediato. Mientras regresa a casa con el reloj, se encuentra con sus amigos observando un enorme agujero abierto por una obra en construcción. Como suele pasar con Arnold, su curiosidad lo empuja a mirar dentro, y justo en ese momento, el reloj se le cae por accidente. Lo que era un encargo simple se convierte en una misión crítica, y sin pensarlo dos veces, Arnold decide bajar al hoyo acompañado de Gerald para recuperarlo. Aquí es donde el episodio da un giro hacia lo fantástico. Al seguir el rastro de una rata que se lleva el reloj, Arnold y Gerald terminan en una parte olvidada del subsuelo de la ciudad, un mundo paralelo que funciona con sus propias reglas. Son salvados de ser arrastrados por el agua por un personaje enigmático, un hombre jorobado que vive entre las ratas, al que pronto conoceremos como el autoproclamado Rey de las Alcantarillas. El diseño de este personaje es grotesco y caricaturesco, pero lo que realmente lo hace memorable es su psicología. Habla como si fuera un verdadero monarca, trata a las ratas como súbditos y considera el reloj de Arnold como una joya de la realeza que no está dispuesto a devolver. Su forma de hablar, su actitud teatral y la lógica distorsionada con la que interpreta todo a su alrededor revelan que no estamos ante un simple vagabundo o alguien excéntrico, sino ante alguien que claramente ha construido una realidad alterna para poder sobrevivir emocionalmente. Lo interesante es cómo Arnold, en lugar de usar la fuerza o discutir, propone una salida lógica. Jugar una partida de ajedrez y si gana, recuperar el reloj. Este pequeño detalle es importante porque el ajedrez no es solo un juego, sino un símbolo del orden, de la estrategia y el pensamiento racional. Es el enfrentamiento entre la lógica del mundo exterior y el delirio del subsuelo. Arnold gana una partida, luego otra y otra más, pero el rey insiste en seguir jugando. No le importa perder, solo quiere que el juego no termine. Esto no es simple obstinación, es una forma de sostener su fantasía. Mientras el juego continúe, él sigue siendo el rey, sigue teniendo el control. En cambio, cuando Arnold se desespera, rompe la lógica del juego y se lanza directamente sobre él para recuperar el reloj. El castillo simbólico del rey se derrumba. Arnold y Gerald logran escapar, suben nuevamente al mundo exterior y llegan a casa justo a tiempo para devolver el reloj. Pero entonces ocurre el giro más irónico de todo el episodio. Al entregarle el reloj al abuelo, este lo toma, lo observa por un momento y sin querer lo deja caer por el lavabo. Lejos de alterarse, simplemente abre un cajón y revela que tiene muchos relojes exactamente iguales. Para él, no era más que uno más. Para Arnold, fue una misión arriesgada y emocionalmente intensa. Este contraste es interesante porque expone una de las ideas más recurrentes en Hey Arnold. Los adultos y los niños viven la realidad de forma completamente distinta. Lo que para los adultos puede parecer trivial, para un niño puede ser una prueba de fuego, pero también funciona como una crítica sutil a la forma en que los adultos cargan a los niños con responsabilidades que ni siquiera toman tan en serio ellos mismos. Ahora bien, lo que vuelve este episodio especialmente interesante es el personaje del Rey de las Alcantarillas. Aunque nunca se nos da una historia directa sobre él, todo en su comportamiento, lenguaje corporal y contexto nos permite construir una teoría bastante sólida sobre su origen y su estado psicológico. Es probable que este hombre alguna vez viviera una vida común en la superficie, que tuviera conocimientos, educación y contacto social. Lo vemos en su forma de hablar, en su capacidad para jugar ajedrez y en su manejo del lenguaje.
pero algo ocurrió que lo empujó al aislamiento. Tal vez una pérdida personal, tal vez una enfermedad mental no tratada, o tal vez un rechazo social prolongado por su apariencia o comportamiento. La joroba y su aspecto descuidado podrían haber sido factores que lo convirtieron en blanco de burlas o discriminación, y con el tiempo se replegó en sí mismo. En lugar de enfrentarse al dolor de ser marginado, construyó una narrativa en la que él no es un rechazado, sino un rey. Las ratas no son una señal de sociedad, sino sus leales súbditos. Las alcantarillas no son un escondite, sino su castillo subterráneo. Y cualquier objeto que encuentre, como el reloj, puede convertirse en una reliquia de la realeza. Este tipo de conducta encaja dentro de lo que se conoce como trastorno delirante, específicamente del tipo grandioso. Son personas que, como mecanismo de defensa, reescriben la realidad para verse a sí mismos como figuras importantes, heroicas o especiales. No lo hacen por malicia, sino como una forma de escapar de una realidad demasiado dolorosa. En el caso del rey de las alcantarillas, no hay agresión abierta, no es violento, pero sí vive encerrado en una fantasía que se desmorona cuando alguien la cuestiona. Y es por eso que sigue pidiendo una partida más de ajedrez cada vez que Arnold gana, no porque crea que puede revertir la derrota, sino porque mientras el juego continúe, también continúa su historia, su trono y su reinado. Y entonces, cuando el reloj cae de nuevo al final del episodio, devolviéndose simbólicamente a las alcantarillas, la historia cierra con un tono entre trágico y poético. El rey recibe de vuelta lo que considera su tesoro, sin saber que hay decenas de relojes iguales en la casa de Arnold. Pero eso no importa, porque para él, ese reloj es único, especial, el símbolo de su poder. Mientras tanto, los adultos siguen sin notar lo que para los niños fue toda una aventura. Es un reflejo amargo de cómo el mundo sigue su curso, sin prestar atención a quienes habitan en los márgenes, a quienes viven abajo, literal y metafóricamente. El rey de las alcantarillas es entonces mucho más que una historia de aventura. Es una metáfora del abandono, de la necesidad humana de construir sentido, de cómo el delirio puede protegernos del dolor, pero también encerrarnos en una prisión mental. Es también una crítica al desinterés adulto, a la banalización de las emociones infantiles y al mismo tiempo una oda a la empatía. Arnold nunca se burla del rey, lo enfrenta con lógica, lo respeta, incluso lo trata con humanidad, aunque esté atrapado en una fantasía. Y esa es una de las razones por las que Hey Arnold sigue siendo una serie profundamente humana, porque nunca se ríe de sus personajes excéntricos, sino que los muestra con compasión, aunque vivan bajo tierra, rodeados de ratas y creyéndose reyes. ¿Y ustedes qué teoría tienen sobre el origen de este personaje? Déjenlo en los comentarios y no olviden recomendarme más episodios de Hey Arnold para analizar. Hasta luego.